Ya voy. Algunos de vosotros me habéis preguntado el por qué creo esta marca de ropa, así que el vídeo de hoy va dedicado a explicar el por qué la creo. Pero antes de eso, sample de la marca, ya la habéis visto, pero decidme qué os parece por comentarios. Aquí detallito por la espalda, así que me decís qué opináis. Y sí, aunque seguramente muchos de vosotros no lo sepáis, esta no es la primera marca que yo intento crear. De hecho, es la tercera. Y sí, yo en su momento fui uno de los que pensé que crear una marca de ropa era muy sencillo. Aunque eso sí, la motivación para crearlos siempre ha sido la misma. El poder crear un proyecto totalmente desde cero en un mundo del que soy tan apasionada como es el de la moda, siempre me ha llamado mucho la atención. Y aunque no siempre he contado con la información o recursos necesarios para ellos, siempre he contado con la gana suficiente como para dar el paso. En las dos primeras marcas que creé prácticamente no tenía ninguno de los conocimientos necesarios para crear una marca de ropa. Estaba comenzando a diseñar, por lo cual no tenía mucho conocimiento sobre ello y los diseños no eran muy buenos, que digamos. No tenía ni idea de lo que era un patrón, de cómo se hacía una prenda de ropa. No conocía cómo se movía el mundo de los proveedores ni cómo contactar con ellos. Así que sí, prácticamente fueron un desastre completo. Pero sinceramente no me arrepiento ni mucho menos de haberlas creado. Aunque fuesen un completo desastre, fueron mi inicio y básicamente gracias a ellas estoy donde estoy hoy. El empezarlas básicamente sin ningún conocimiento hizo que lo fuese adquiriendo en el proceso de crearlas. Como bien sabido, nadie nace sabiendo y gracias a ella pude aprender todo lo que sé a día de hoy. El camino fácil hubiese sido lo que coge mucha gente: haber creado la primera marca, ver que no funcionó y olvidarme del tema. Pero aquí es donde entra la consistencia y la perseverancia. Si quieres algo de verdad tienes que ir a por ello y centrar todos tus esfuerzos en conseguirlo. Te puedo asegurar que el camino no es nada sencillo y mucho menos que se consigue de un día para otro. De hecho, seguramente tus marcas favoritas lleven años y años trabajando para estar donde están. Y seguramente no fuese ni la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que la intentaron. De hecho, muchos empresarios exitosos se pegan toda la vida intentándolo hasta que lo consiguen. Aunque desde fuera pueda parecer que han tenido suerte, la suerte en este mundo no existe. Hay que buscarla y salir a por ella. Es por eso que yo estoy totalmente orgulloso de todos los intentos que estoy haciendo para conseguirlo. Y te puedo asegurar que seguiré haciendo tantos intentos como haga falta para llegar hacia mi objetivo. Sé que por mucho que falle o fracase, siempre voy a intentarlo porque mi mente no concibe el rendirse. Y aunque parezca que todo lo que estoy diciendo es negativo, para nada, tiene su gran parte positiva. Para mí el hecho de trabajar y esforzarme en un proyecto, en algo en lo que creo, me hace la persona más feliz del mundo. Y por eso, aunque falle todas las veces que tenga que fallar, siempre me levantaré y volveré a intentarlo. Yo, como todas las personas, muchas veces tengo el miedo de fallar y no poder lograr o conseguir lo que tengo propuesto. Pero luego recuerdo todo el trabajo, esfuerzo y tiempo y dedicación que le pongo y sinceramente se me pasa porque sé que en un momento u otro voy a conseguir lo que quiero. Tarde más o tarde menos, eso nunca lo sabremos, pero sé que voy a llegar hacia allí. Y sinceramente esa es la mentalidad que tenéis que tener. No podéis rendiros o dejar de intentarlo simplemente porque no conseguís lo que queréis de un momento para otro. Simplemente tenéis que trabajar y ponerle esfuerzo para poder llegar al punto en el que sí que lo consigáis. Mucha gente siempre espera el momento perfecto para hacer algo, el momento perfecto para apuntarme a ese deporte al que me quiero apuntar, el momento perfecto para hacer ese viaje que quiero hacer, pero ¿sabes qué? El momento perfecto no existe, el momento perfecto es ahora. Yo realmente pienso que eso es una excusa para no enfrentarte al miedo que te da dar el paso y salir de tu zona de confort. Como he dicho antes, el momento perfecto no existe, el momento perfecto siempre va a ser ahora, el presente. Realmente el mejor consejo que te puedo dar es que no esperes a los 30, 40 o 50 años para arrepentirte de aquello que no hiciste en su momento, simplemente por el miedo de dar el paso o de salir de tu zona de confort. Simplemente da el paso y haz aquello que te hace feliz, lucha por aquello que te hace feliz. No tiene por qué ser crear un negocio, puede ser cualquier cosa, pero que no esperes a ese momento perfecto, porque ese momento perfecto no existe. En mi caso, lo que me hace feliz y la barrera que tenía que dar para dar el paso era hacer esto que hago, hablar frente a una cámara, crear mi marca de ropa, exponerme al público, a lo que opinan los demás, pero sinceramente eso no me importa, porque lo que más me importa en este mundo es lo que pienso yo y lo que a mí me hace feliz. Si a mí me hace feliz esto, como si me hace feliz tirarme por paracaídas, pues lo voy a hacer porque es lo que quiero y lo que realmente hago. Y no va a haber nada en este mundo que me impida hacer esto que yo quiero. Así que, chavales, realmente os aconsejo que no esperéis a ese momento perfecto porque no existe. Dad un paso, poner acción y luchar por aquello que queréis. Así que básicamente eso, aunque las cosas me salgan bien, me salgan mal, yo voy a seguir con mi proceso, voy a seguir con el camino, voy a seguir con lo que me llena y con lo que me hace feliz, porque esta vida básicamente consiste en eso. Así que, como he dicho antes, toma acción, vea por eso que te hace feliz, que no te importa lo que piensen los demás y que solo te importe ser feliz y hacer lo que a ti realmente te gusta. Así que bueno, espero haber podido responder a los que me preguntaban que por qué comenzaba esta marca de ropa y que hayáis podido comprender el mensaje que intento dar. Y me gustaría saber vuestra opinión, que pusierais en los comentarios lo que opináis respecto a esto, si opináis igual, si creéis que lo que he dicho es una tontería.
Así que eso, ponedme en comentarios lo que pensáis y para el próximo vídeo quiero hacer un pregunta y respuesta sobre cualquier cosa que queráis saber, cómo crear una marca de ropa, tema proveedores, todo, cualquier cosa. Así que si tenéis una duda, si queréis ayuda, si queréis saber mi opinión, mi respuesta sobre este tema, poned la pregunta en los comentarios y os la responderé. Así que un saludo y adiós.